Con Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el que mejor nos puede explicar, claro, todo lo que está pasando en términos del derecho que asiste al gobierno mexicano frente al conflicto con Ecuador por el asalto a la Embajada de México. Consejero Alejandro Celorio, consultor, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escucharte. Pepe, qué gusto saludarte a ti y estar a las órdenes de tu auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. He leído por ahí que se quiere pedir incluso una reparación del daño. Entiendo que esto no lo contemplan los acuerdos en materia de derecho, sino a nivel fuero común, etcétera. Pero en fin, Alejandro, tú le entiendes muy bien a esto. Explícanos, por favor, qué implicaciones jurídicas tiene todo lo sucedido en este asalto, ya mostrado claramente el día de hoy temprano por el propio presidente con estos videos que hemos reproducido hace unos minutos. Claro que sí, me parece que todos, tu auditorio, Pepe, entenderán fácilmente que las reglas de convivencia internacional mandatan que las embajadas de un país invitado a otro país, como es la Embajada de México en Ecuador, gozan de inviolabilidad, es decir, nadie puede entrar a la embajada, y así lo dice el derecho internacional, sin permiso de la jefa de misión, de nuestra embajadora en Ecuador. Las fuerzas de seguridad de Ecuador no pidieron permiso para ingresaron sin autorización, entran al inmueble de la embajada y golpean además a personal diplomático. Estos dos hechos violan el derecho internacional en la Convención de Bienes de Relaciones Diplomáticas, que es el tratado que establece las reglas de convivencia diplomática entre los estados. Entonces, hay determinaciones específicas que obligaban a Ecuador a haber actuado con un mayor cuidado en el tratamiento de nuestra embajada. Es claro, como lo vemos en las imágenes que se presentaron esta mañana en la conferencia matutina, que las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron por la fuerza y golpearon a una persona diplomática. No solo atacaron su integridad física, sino atacaron su dignidad al tenerlo de rodillas postrado y tenerlo detenido. También, Alejandro, perdón que te interrumpa, Alejandro Celorio, pusimos al aire lo que dijo hoy en la sesión de la Organización de Estados Americanos el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, justificando la acción a la que haces referencia y de la cual, por supuesto, todos estamos pendientes y no encontramos por ninguna parte justificación. Ellos, los ecuatorianos, sí, ya lo pusimos al aire, no lo voy a repetir. Te pongo un pedacito pequeñito nada más para ubicar el contexto. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. ¿Qué opinas, Alejandro Celorio, de estas afirmaciones del alto funcionario ecuatoriano? Aún así, entiendo, no se justifica un acto de esta manera, pero ese es el argumento que maneja Ecuador, el haber intervenido en los asuntos internos de Ecuador. Me gustaría tu opinión, Alejandro. Efectivamente, Pepe, ese es el argumento presentado por Ecuador. Tratan de justificar una acción contraria al derecho internacional. Lo que no dice Ecuador es por qué no recurrió a otro medio pacífico para la resolución de controversias. Si nuestra embajada, si México había mantenido una posición de buena fe apegada al derecho, había conversaciones activas con Ecuador respecto a la persona asilada en nuestra embajada, ni siquiera habíamos pedido el salvoconducto. Ecuador hubiera podido tener la oportunidad de realizar consultas, de recurrir a la mediación, al arbitraje, o incluso habernos llevado a la Corte Internacional de Justicia si estimaban que México era el que estaba violando el derecho internacional. Pero no fue así. Recurren a la fuerza, sin antes haber agotado los mecanismos de solución pacífica de controversias que están a disposición de Ecuador y de México. Nosotros sí lo estamos haciendo. Ahora, ellos alegan
Claro, ellos alegan que no se trataba de irrumpir en la embajada para extraer, sustraer a un refugiado político, sino lo hicieron para sustraer a un delincuente consignado y para llevarlo a donde le correspondía, que no era una embajada, sino una cárcel de alta seguridad. Eso es lo que maneja Ecuador como argumento también. Es su señalamiento, pero lo que no hacen es sustentarlo en derecho. No dicen ellos, la Convención de Viena establece que el Estado que recibe, o el Estado anfitrión, puede entrar a la embajada si se trata de un delincuente. De ninguna manera han podido argumentar. Hacen algunas maromas para justificar lo que hicieron porque el derecho no les acoge. Eso es importante señalarlo. Están justificando algo que es injustificable, que no tiene sustento jurídico. Ahora, pero ¿cómo explicar a quienes se preguntan por qué México le dio asilo a un delincuente a un presunto delincuente acusado de narcotráfico? Bueno, no es presunto, a un delincuente, porque además de acusarlo de lavado de dinero, de corrupción vinculado con el caso Odebrecht, igual que el expresidente Rafael Correa, además lo vincula con el narcotráfico. Sí, no, y es muy válida esa pregunta. Las reglas de convivencia internacional, los tratados, la legislación mexicana establecen que el Estado, en este caso México, tiene el derecho de determinar si se trata de una persecución política o no. Nosotros tenemos esa potestad. Ecuador, si tenía argumentos en contrario, pudo haber recurrido a otros medios. Repito, nos pudo llevar ante la Corte Internacional de Justicia al decir, estás albergando a alguien a quien yo considero no le corresponde el derecho de asilo, pero no lo hicieron. Solicitaron una vez ingresar a nuestro inmueble, varios días antes del ataque, y no volvieron a insistir. Ni una llamada a alto nivel para decir, oye, tengo este entendimiento diferente con México, vamos a tratar de solucionarlo de otra forma. Aquí es importante decir esto. Claro. México en todo momento estaba en disposición de que Ecuador se reservara su derecho a solicitar la extradición de Glass. Es lo que queríamos nosotros. Otorgamos el asilo político. Ahora, pero otorgar el salvoconducto. Pero ante todo este panorama, Alejandro, ¿en qué se basó México para refugiar a Jorge Glass, buscando el salvoconducto para concederle el asilo político? ¿En qué se basó México para tenerlo desde el mes de diciembre, finales del mes de diciembre, 17 o 18 de diciembre del año pasado, tenerlo ahí, pues desayunando, comiendo, cenando y durmiendo en la embajada? Nosotros tuvimos por varias semanas y meses un periodo de evaluación de la solicitud de asilo. Eso no corresponde conforme al derecho internacional. Claro. El asilo fue otorgado un día antes de la invasión a nuestra embajada. Teníamos elementos e indicios suficientes para presumir que se trataba de una persecución política en contra de Glass, que ahora nosotros vamos confirmando con lo sucedido hace un par de días. Glass, bajo la custodia de Ecuador, es llevado al hospital por una presunta intoxicación con medicamentos. Y le hemos pedido a Ecuador que salvaguarde la integridad física y jurídica de Glass. Entonces, México tuvo indicios suficientes, con base en su normatividad doméstica y el derecho internacional, para otorgar el asilo político. Pero entendemos la posición de Ecuador. Lo que no entendemos es que no hubiera recurrido a un mecanismo amistoso para dirimir esta interpretación que pudiera tener diferente que México. Recurre a la fuerza para arrebatar a Glass de la protección que le había otorgado México. Y es muy curioso porque me remito al caso de Julian Assange, donde Ecuador le otorga asilo por 7 años en su embajada en Londres. Estamos viendo una inconsecuencia en los argumentos del Estado ecuatoriano respecto a lo que es el asilo. Ellos sí lo pueden dar, pero México no. Alejandro, finalmente, ¿qué va a pasar con los mexicanos radicados en Ecuador? ¿Quién va a ver por ellos desde el punto de vista protección consular, protección diplomática? Qué bueno que preguntas eso, Pepe. Las embajadas en los países aledaños, Perú, Chile y Colombia, están listas para ofrecer asistencia consular, expedición de pasaportes y otros documentos consulares. En términos de la protección y asistencia consular, hay una disposición en el derecho internacional que permite que un tercer país pueda servir de puente con, en este caso Ecuador,
para proteger los intereses del país y de las personas mexicanas en Ecuador. Estamos trabajando en ello y tenemos un registro de personas para conocer cualquier tipo de necesidad de personas mexicanas en Ecuador y actuar en consecuencia. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad de escuchar los argumentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde luego nos ilustra muchísimo sobre la narrativa, el contexto pues de todo este evento que ha ocurrido la noche del viernes, cuando México rompe relaciones con Ecuador. Porque así hay que manejarlo, entiendo, Alejandro, como una ruptura de relaciones o una suspensión de relaciones, porque yo ya no le entiendo a la diplomacia. Es una ruptura de relaciones en respuesta a la violación flagrante al derecho internacional y a la ausencia de condiciones que permitiera salvaguardar la integridad de nuestra embajada y de su personal diplomático. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad. Gracias, Pepe. Un saludo. Un saludo muy cordial. Claro que sí. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.